científico del término. Todos, por el hecho de haber nacido seres humanos, tenemos la factibilidad, la posibilidad de exigir esos derechos humanos, esas reivindicaciones que tenemos por el mero hecho de ser personas. ¿Listo? Entonces ahí conjugamos ese término dual, derechos humanos, el concepto pues en su conjunto. Hasta ahí vamos bien. Alguien que me vaya dando la pauta de que vamos bien, de que se entiende, de que se oye. Listo, seguimos Se está entonces. escuchando claro, profe. Listo, perfecto. Y entonces, ¿cuál es el fundamento que hay detrás del concepto de la categoría de los derechos humanos? ¿Qué es lo que le hace sustrato moral a los derechos humanos? El concepto que todos conocemos de dignidad humana. ¿Y la dignidad humana qué es? Es un valor moral que implica un reconocimiento de esa común humanidad, de esa humanidad compartida que tenemos todos como seres humanos, como miembros de esa misma especie que les contaba. ¿Y eso qué implica en términos concretos? Un deber de respeto recíproco entre todos los miembros de la especie, entre toda la comunidad de seres humanos. Ahí está el fundamento moral en el principio cardinal de dignidad humana, donde descansa ese concepto jurídico de los derechos humanos. Ese es el fundamento moral. La dignidad humana, como lo pueden ver en la diapositiva, es aquello sobre lo cual descansa esa terminología que vamos a tratar, que va a trabajar hoy, de los derechos humanos, como ese conjunto global de prerrogativas que tenemos todos los miembros de la especie por el solo hecho de serlos. ¿Listo? ¿Hasta ahí está bien? Entonces acá hay un video, voy a ver si soy capaz de ponerles el video porque es un profesor español que explica incluso con mucha mayor claridad que yo el concepto de dignidad humana. Vamos a ver si lo puedo poner. Una pregunta, ¿ustedes siguen viendo la diapositiva o están viendo ya YouTube que tengo yo aquí abierto? La diapositiva, profe. Bueno, entonces vengan, yo miro cómo hago para poder ver. Compartir, espérenme. Pantalla más bien. Ya esto se hace maíz. Estoy compartiendo aquí ya no la presentación, sino la pantalla. Vamos a ver si pueden. Me dicen si ven ya YouTube o todavía no. Ahora sí, YouTube, profe. Falta que Listo. le play. Mira, profe. Listo, espérenme pues que vamos bien entonces. Vamos bien. Ahí va el video. Me dicen si suena. Ya lo están viendo. Vamos a ver si suena. Listo. No, no suena. No suena. No, está cargando, está cargando. ¿Suena o no suena? No, profe. Sí, señor, ahí tiene sonido, ahí tiene sonido. Profe, déjelo cargar para ver si suena. No, profe, no tiene audio. Ahí No, está, profe, no se escucha. ahí está hablando el señor, pero no tiene No audio. tiene audio. Espérenme pues. A ver cómo hacemos. Estamos a punto de lograrlo. ¿Cómo haré yo para que tenga audio aquí? Espérenme un minutico. Ya le di aquí compartir sonido. Vamos a ver si sirve. Esta es la gran pregunta. Una palabra que está en todas las declaraciones Oye, no, no, oye. universales. Ahora sí. Sí, señor, pero, Sí, profe, pero sería bueno que los compañeros apaguen los micrófonos. Absolutamente. Listo. Por favor, apaguen todos los micrófonos para que podamos oír esto bien. Ahí va. ¿Qué es la dignidad? Esta es la gran pregunta.
una palabra que está en todas las declaraciones universales, en las constituciones democráticas y que raramente se define. Y sin embargo, tanto en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre como en nuestra Constitución se reconoce que todo ser humano está dotado de una dignidad inherente. Merece la pena pensarlo. ¿Qué significa dignidad inherente? Significa reconocer que todo ser humano, más allá de sus capacidades, características, más allá de su edad, más allá de su enfermedad o de su salud, debe ser respetado por el mero hecho de ser persona. Eso es lo que llamamos dignidad inherente. No por lo que ha hecho, lo que deja de hacer, los títulos que tiene, el dinero que tiene, la inteligencia que tiene, sino por el mero hecho de ser persona, tiene que ser respetado, apreciado, cuidado, protegido, preservado. Esto es lo que llamamos dignidad inherente, que en un lenguaje más filosófico es dignidad intrínseca o dignidad ontológica, y que ningún ser humano pierde, aunque no siempre es consciente de ella. Un niño recién nacido tiene esta dignidad, sin embargo todavía no es consciente de este valor que tiene como ser humano. Y una persona que sufre una demencia senil o una enfermedad tan grave como el Alzheimer tiene esta dignidad, pero ella no es consciente ya del valor que tiene. También lo podemos decir de otra manera. Decir que un ser humano es digno significa reconocer que es sujeto de derechos, que no es un objeto, que no es una cosa, que no es una mercancía, que no es un bien útil, como puede ser un coche, una moto o como puede ser un ordenador, sino que es un sujeto de derechos y que se le tienen que reconocer y respetar esos derechos a lo largo de toda su vida, desde su nacimiento hasta su muerte natural. Eso es reconocer dignidad en un ser humano, o para decirlo finalmente de otro modo, más moderno, significa entenderlo como un fin en sí mismo. Es una expresión que tiene un origen muy en la filosofía de Immanuel Kant. Decir que un ser humano es digno significa que hay que tratarle como un fin en sí mismo y no como un instrumento, como una cosa para conseguir otros fines. Significa que la ciencia, la tecnología, las instituciones, los sistemas políticos están al servicio de la persona y no al revés. Cuando se produce el giro, entonces la persona es instrumentalizada al servicio de la ciencia o de la técnica o de un régimen político y se vulnera su dignidad. Por lo tanto, es una palabra clave, no la podemos vaciar de contenido, le tenemos que reconocer ese valor y defender especialmente la dignidad de quienes por sí mismos ya no pueden defenderlas o por su fragilidad constitutiva o porque están en una etapa de final de vida y tenemos que reconocer esa dignidad y defenderla, especialmente la de los más vulnerables. Listo. ¿Lo pudieron oír perfectamente bien? Sin interrupciones. Sí, señor, profe. Listo, perfecto. Entonces ya vuelvo a la pantalla de las diapositivas. Listo. Aquí ya me dicen cuando aparezcan las diapositivas. Listo, profe, sí, señor, ya. Listo, perfecto. Entonces miren que como lo explicaba bien el profesor español, miren que destaco dos cosas. Es considerar a cada ser humano como un fin en sí mismo. Cada ser humano es un fin en sí mismo y por lo tanto no puede ser instrumentalizado, es decir, convertido en un medio para la obtención de otros fines políticos, económicos, religiosos, de cualquier naturaleza. Eso significaría vulnerar la dignidad humana de todas las personas que hayan sido instrumentalizadas o vueltos medios para conseguir otros fines. Y eso implica entonces, por lo tanto, esto es clave también para ustedes, como servidores públicos, yo también lo he sido en un pasado, no en este momento, que el Estado está al servicio de las personas y no las personas al servicio del Estado. Los regímenes dictatoriales de izquierda o de derecha, comunistas o fascistas, lo que hacen es poner a las personas al servicio del Estado. Cuando un Estado es verdaderamente democrático, el Estado y sus instituciones están al servicio de las personas. ¿Listo? Para garantizar su dignidad humana y para velar
por la garantía de sus derechos humanos, como lo vamos a ver a continuación. ¿Clara esa idea? Profe, una pregunta. Cuénteme. Qué pena. Sí fue posible grabar la clase. Sí, yo tengo entendido está grabando, por supuesto. Está grabando, aquí lo Listo, tengo. profe. Sí, señor. Listo, profe, le agradezco. Gracias, muy amable. La grabación la tiene, está en manos de Adrián Urquijo, porque fue el que me habilitó al final, pero está grabando, sí. Listo, profe, muy amable, gracias. Listo, entonces sigamos. Siguiente diapositiva. Ahora, entonces, continuemos con la caracterización de los derechos humanos. Ya vemos un concepto general de qué son ese término compuesto, derechos humanos. Ya vimos cuál es el fundamento, el sustrato moral de los derechos humanos y qué es lo que significa eso de la dignidad humana. Ahora vamos a los atributos principales, que son muy intuitivos, muy fáciles de entender. No hay mayor ciencia. Son universales, en el sentido de que son inherentes a cualquier ser humano por pertenecer a la especie humana, universales en el sentido de que son para todos, independientemente de cualquier calidad que tenga la persona o el grupo de personas. Son, esta palabreja es más difícil de pronunciar, inalienables. Inalienables quiere decir que no se pueden amenazar, vulnerar, transgredir de ninguna manera por parte del Estado, de las organizaciones privadas, de otros particulares, y que los derechos humanos no pueden ser limitados o restringidos, sino con el consentimiento, con la voluntad de la propia persona. ¿Eso qué quiere decir? Que yo, por ejemplo, me puedo suicidar, yo me puedo quitar mi vida si así lo deseo, pero alguien no me la puede arrebatar, no me pueden matar, no pueden cometer un asesinato, un homicidio, ¿sí? Miren la diferencia entre lo que es uno mismo quitarse la vida, renunciar a su propio derecho humano a la vida, a diferencia de que otro lo haga por mí, me mate, me asesine. Eso es un delito, por supuesto, en el Código Penal está clarísimo y tiene penas de prisión muy altas, pero porque es un tercero que está disponiendo de mi propio derecho a vivir. Esa es la gran diferencia. Yo sí puedo consentir en limitar mis propios derechos, pero un tercero no lo puede hacer. Y son incondicionales. Esta también es una idea más fácil de entender. Todos los tenemos, los derechos humanos, independientemente de raza, nacionalidad, condición socioeconómica, pensamiento político, filosófico, religioso, etnia, raza, religión o lo que sea. Son incondicionales. No están condicionadas a ninguna identidad particular de una persona o un grupo social determinado. Claro, los atributos son fáciles. Ahora, ¿cuál es la finalidad de los derechos humanos? ¿Para qué es para lo que sirven los derechos humanos? Primero, clave esto, para limitar el ejercicio arbitrario del poder político, económico, cultural, religioso o de cualquier otra índole. Ni el Estado, ni los particulares, ni los empresarios, ni los líderes religiosos de cualquier tendencia pueden ejercer un poder arbitrario sobre los seres humanos, limitando, ¿sí?, sus derechos básicos y fundamentales. Primera finalidad es esa, un poder como de contención ante la arbitrariedad fundamentalmente del Estado en la contemporaneidad, pero también de otros poderes que existen en el marco de las sociedades. Y otra finalidad clave es que ese mismo Estado principalmente, pero también las organizaciones privadas, pero también los particulares deben respetar, deben proteger y deben garantizar esos derechos humanos fundamentales de los seres humanos en cuanto tales. Respetar quiere decir no transgredirlos. Protegerlos quiere decir evitar que un tercero transgreda los derechos humanos. Ustedes como miembros de la fuerza pública, por supuesto que tienen esa función de evitar que terceros, por ejemplo, miembros de grupos armados ilegales, atenten o victimicen, transgredan los derechos fundamentales humanos de las personas, de las comunidades, de la sociedad civil. Claro. Y la garantía de los derechos, eso lo vamos a ver más adelante, es que el Estado también no solamente tiene que respetarlos y protegerlos, es decir, no vulnerarlos y evitar que otros los vulneren, pero también tiene que garantizarlos. Vamos a ver después los tipos de derechos. Por ejemplo, los derechos socioeconómicos, a la vivienda, a la salud, a la educación, el Estado tiene que garantizarlos y los privados tienen que coadyuvar, contribuir
a que esos derechos también se realicen. Y finalmente, una última consecuencia que tiene la consagración de los derechos humanos es que tiene que haber un sistema de rendición de cuentas, es decir, de asignación de responsabilidades morales, políticas y jurídicas para todos aquellos que transgredan los derechos humanos. Los transgresores, los violadores de los derechos humanos tienen que ser sometidos a un sistema de rendición de cuentas moral, política y jurídica, porque muchas veces las violaciones a los derechos humanos son al mismo tiempo transgresiones del Código Penal y eso implica sanciones de privación efectiva de la libertad. ¿Sí? Hasta ahí está claro esta diapositiva. Preguntas, dudas, comentarios. Seguimos entonces. Está bien, profe, está bien. Listo. Ahora, ya teniendo claro más o menos qué son los derechos humanos y cuál es el fundamento sobre los cuales ellos descansan, vamos a ver una contextualización más de tipo histórica. ¿Cuándo fue que surgieron los derechos humanos? ¿Por qué? ¿Dónde? Van a ver que eso no es un momento único y determinado, sino que, digamos, el concepto de derechos humanos se va puliendo a lo largo de la historia. Entonces, miren las fechas, por ejemplo. ¿Cuáles son los 3 momentos precursores del surgimiento de los derechos humanos? Primer momento clave, la Declaración de Derechos de 1689, en inglés, Bill of Rights, porque eso fue en Inglaterra. Entonces, ¿qué pasó? Había un poder, digamos, monárquico absoluto de la corona inglesa, pero los representantes del parlamento empezaron a exigirle a ese rey que ellos tenían que tener unos derechos como representantes del pueblo. Y que, por ejemplo, entonces, si el gobernante de turno, el monarca que tenía el poder absoluto, iba a imponer nuevos impuestos o cargas tributarias o impositivas sobre la población, que esos impuestos que iban a poner el rey tenían que pasar primero por la aprobación de esos representantes parlamentarios de la sociedad civil en su conjunto. Es decir, miren que empezó a haber una especie de limitación de poder absoluto del rey. El rey tenía la concentración del poder político, económico, militar, y aquí los representantes del parlamento empezaron a decirle, desde 1689, un minutico, su poder no puede ser absoluto e ilimitado. Si usted va a tomar ciertas determinaciones, tiene que contar con la autorización nuestra como representantes del pueblo, un concepto también incipiente de democracia. Empezaron a limitar, digamos, el poder absoluto que tenía esa monarquía en su momento, que son siglos atrás, es el siglo XVII. Después, ¿qué pasó? Vino la Declaración de Virginia de 1776. Eso se dio en el marco, en el contexto de la independencia de los Estados Unidos de la corona inglesa. O sea, aquí ya no estamos hablando de un problema interno del monarca, sino un problema de colonialismo imperialista de la corona inglesa sobre los Estados Unidos de América, que posteriormente se independizó, y una de las, digamos, momentos claves de la independencia que fue luchada y a través de las armas, ustedes lo deben saber también, eso no es pues color de rosa, fue la Declaración de Derechos de Virginia de 1776, y ahí también entonces se dio un paso adicional, porque empezaron, ese fue un documento escrito donde se empezó a hablar un poco más en términos generales de que todos los miembros de esa comunidad política que después se llamó Estados Unidos tenían unos derechos por el hecho de haberse independizado de la corona británica y de haberse constituido como un estado independiente. Y el tercer momento precursor de los derechos humanos es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Y eso ocurrió en el contexto de la Revolución Francesa. Entonces, ahí también, digamos, pues fue una revuelta popular, ya en un plano interno, allá en Francia, contra el poder del rey, que era también absoluto, una revolución, ojo, violenta, donde, digamos, destronaron a la corona francesa, y en ese momento se expidió, se llevó a cabo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, también siglo XVIII. Y miren que esos ya tienen un contorno todavía más universal, ya no habla de los derechos de los franceses, habla de los derechos del hombre y del ciudadano en términos más generales, aunque no estaba incluida la mujer todavía, pero en todo caso, los hombres y los ciudadanos tenían ciertos derechos por el solo hecho de serlo. Entonces se empieza a aproximar
mucho más al concepto de derechos humanos como lo acabamos de teorizar. ¿Ok? Son 3 elementos precursores del siglo XVII, el primero, y los 2 siguientes del siglo XVIII, que esas 2 revoluciones, como ustedes pueden ver, a la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa, se dieron de forma muy seguida, casi una detrás de la otra. Pero ya viniéndonos al siglo XX, ¿cuál fue el punto de inflexión fuerte, real, que dio lugar al paradigma, al surgimiento del paradigma de los derechos humanos? Fueron las 2 guerras mundiales, que también se dieron de forma consecutiva. Por eso hay algunos que la llaman como la Gran Guerra, casi que juntándolas. Sobre todo con lo que ocurrió con la Segunda Guerra Mundial, porque ahí se dieron 2 elementos claves y muy problemáticos y muy trágicos. Primero, los campos de exterminio de los nazis, donde eliminaron casi a la mitad de la población judía en esos campos de concentración que terminaron convirtiéndose en campos de exterminio, donde mataban de forma generalizada y sistemática a los judíos en razón de tales, por serlos, sobre todo a los judíos europeos que estaban viviendo en Alemania, en Polonia, en Europa del Este, en fin, en los países de la que hoy llamamos Unión Europea. Primer elemento clave, eso no se había dado antes a un nivel tan industrializado, ni siquiera en las guerras napoleónicas, ni durante el Imperio Romano, ni antes, porque digamos, la ciencia y la tecnificación de la humanidad no daba para ese tipo de matanzas. Y lo otro que ocurrió muy particular en la Segunda Guerra Mundial fue el uso de las armas de destrucción masiva, de las bombas atómicas, en este caso usadas por las potencias aliadas, en particular por Estados Unidos, para forzar la rendición de Japón, que estaba trabajando en conjunto con Alemania y durante un tiempo con Italia, las potencias del eje. Entonces, para forzar la rendición de los japoneses que no querían dar el brazo a torcer, pues Estados Unidos tiró 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, y pudo haber una tercera, lo iban a hacer si Japón no se hubiera rendido antes. Pero el impacto de haber usado la tecnología para crear bombas de esa naturaleza que mataban gente de forma, pues digamos, generalizada como no hubiera ocurrido antes, junto con los campos de exterminio nazis de los que les acabo de contar y donde metían en cámaras de gas a los judíos y los mataban de forma industrializada, generaron una conciencia muy profunda al terminar la Segunda Guerra Mundial sobre la revitalización de la dignidad humana, sobre el valor de cada una de esas personas que habían sido masacradas o en los campos de exterminio o a través de las bombas atómicas o en general durante la Segunda Guerra Mundial, donde se enfrentaron esas 2 grandes, digamos, potencias del mundo. Y eso también dio lugar a una conciencia planetaria generalizada sobre la interdependencia de la supervivencia de la especie humana, que teníamos que llegar a unas reglas básicas de convivencia, porque si no íbamos a terminar exterminándonos en una de estas guerras. Y miren que esto lo estamos tratando como, digamos, una contextualización histórica en el tiempo de los derechos humanos, pero eso es plenamente vigente ahora, con el conflicto que existe entre Ucrania y Rusia, porque si bien es un conflicto de un contexto regional en Europa del Este, eso tiene una, digamos, hay una preocupación general grande en la comunidad internacional de que eso va escalando progresivamente. Las armas que se están usando son cada vez más potentes y por lo menos Rusia, aunque no Ucrania, tiene un potencial nuclear y tiene armas de destrucción masiva. Y en un determinado momento, si la guerra escala a un umbral determinado, Rusia podría llegar a utilizar armas de destrucción masiva durante la guerra. Entonces miren que es un elemento histórico, pero por lo que está pasando actualmente en la humanidad, cobra otra vez relevancia ese tipo de argumentos. Hasta ahí, voy a pasar la diapositiva, todo claro. Profe, una consulta, o sea que Estados Unidos se independizó con el fin de crear ellos mismos los derechos humanos aparte de ellos. Sobre todo para ellos mismos tener unos derechos independientes, como un principio de autodeterminación no sujeto como al poder de la corona británica, que era un régimen colonialista, esclavista y demás. Entonces, digamos, el efecto es como una cadena de cosas. El efecto fue de la independencia de los Estados Unidos con la Declaración de Virginia fue un paso más hacia la constitución del paradigma de los derechos humanos. Ahí no acabó todo, ese fue un momento más dentro de la creación de la especie humana del
concepto de derechos humanos. Fue como la respuesta a su pregunta es sí, un efecto como colateral la independencia de los Estados Unidos dentro del curso histórico de, digamos, apuntalamiento de los derechos humanos como un concepto universalmente aceptado. Pero miren que hubo otros momentos muy importantes, algunos anteriores, algunos posteriores, y lo más importante hasta aquí que hemos visto, ya viniéndonos al siglo XX, es la conciencia humana planetaria sobre la dignidad humana y sobre la interdependencia de la supervivencia de la especie después de terminada la Segunda Guerra Mundial. Ok, profe, listo. Muchas gracias. Listo. Ahora, ¿qué siguió entonces después de la Segunda Guerra Mundial? Un momento hito muy importante, clave en el surgimiento de los derechos humanos, que fue la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Eso se dio en el marco de qué? Se dio en el marco de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en 1948. Entonces, ¿qué pasó? Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué ocurrió? Se creó la Organización de Naciones Unidas como hoy la conocemos y está conformada por la gran mayoría de los países del mundo, incluyendo a Estados Unidos, a Rusia, a China, que son las tres grandes potencias, pero también todos los países europeos, los países de Sudamérica, de Centroamérica, de África, se unieron y crearon la Organización de Naciones Unidas. Y en 1948, esa Asamblea General de esa ONU declaró o digamos expidió la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y ese era un manifiesto ético de la humanidad en su conjunto, de todos los países que hacen parte de la Organización de Naciones Unidas, y implicaba un compromiso político por esos derechos humanos inalienables, universales, incondicionados, que todos tenemos por el solo hecho de pertenecer a la raza o a la especie humana. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, para resumir, se creó esta Organización de Naciones Unidas y esa Asamblea General en 1948 promulgó esa Declaración Universal de los Derechos Humanos, que era un manifiesto ético de la humanidad en pro de los derechos humanos y que implica un compromiso político de todos los estados, partes de la ONU, de respetar, proteger, garantizar esos derechos humanos de todos sus ciudadanos. Pero hasta ahí, miren que era un manifiesto con un raigambre ético, era un compromiso político de los estados de la ONU. Ya puede compartir. Listo, entonces ya voy a compartir, voy a mirar si está. Puedo darle grabar, listo. Entonces le tengo que enviar la solicitud a Álvaro. Álvaro, me tenés que dar la Ya está autorización para grabando, grabar. profe. Ya está grabando, profe. Está grabando, profe. Está grabando ahí. ¿Seguros? Listo. Entonces, Sí, señor. bueno, entonces sigamos pues. Les pido que silencien los que tienen el micrófono abierto para poder seguir, ¿ok? Entonces, cuando esto se convirtió en un deber jurídico, ya sabíamos que era un manifiesto ético, listo, un compromiso político de los estados, ok. Cuando se convirtió en algo vinculante, de obligatorio cumplimiento esto de los derechos humanos, a través de tratados internacionales de derechos humanos, que implicaron entonces el obligatorio cumplimiento por parte de los estados de esos derechos humanos de los que venimos hablando, y generaron entonces lo que se llama el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos. Y ya vamos a ver con más detalle cada uno de esos tratados internacionales que un compañero de ustedes al principio intentaba mencionar. El Protocolo Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Protocolo Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y muchos otros tratados como el de prohibición de tortura, protección de los niños, en fin, derecho internacional humanitario, que es el derecho de la guerra y todo ello. Y vamos a ver entonces, antes de continuar con la diapositiva siguiente, otro videoclip corto, dura también como unos 5 minutos, sobre la historia de los derechos humanos para reafirmar los conocimientos que aquí yo les estoy compartiendo. ¿Listo? Les voy a darle un cambio de compartir pantalla para que sea en YouTube y lo podamos ver.
Ya la voy a poner. Me avisan si no se oye. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con el grupo correcto, estabas seguro. Si no, bueno, no lo estabas. Pero entonces un personaje llamado Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Después de conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos eran libres. También dijo que la gente tenía la libertad de escoger su religión sin importar de qué grupo formara parte. Documentaron sus palabras en una lápida de barro conocida como el cilindro de Ciro. Y así nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente a Grecia, la India y finalmente a Roma. Se dieron cuenta que las personas siguen naturalmente ciertas leyes aun si no se les pedía. Llamaron a esto ley natural, pero siguió siendo pisoteada por los que tenían el poder. No fue sino hasta 1000 años después, en Inglaterra, donde finalmente lograron que el rey aceptara que nadie podía invalidar los derechos de las personas, ni siquiera el rey. Los derechos de las personas fueron finalmente reconocidos y ahora estaban protegidos de quienes estaban en el poder, hasta cierto punto. Aún se necesitó que un grupo de rebeldes británicos declararan su independencia antes de que el rey aceptara que todos los hombres fueron creados iguales. No es que le gustara la idea, pero no los pudo detener. Y así nacieron los Estados Unidos. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistieron en que esos derechos no solo se habían ideado, sino que eran naturales. El concepto romano de ley natural se había convertido en derechos naturales. Desafortunadamente, no todos estaban entusiasmados. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se declaró emperador del mundo. Por poco y lo logra. Pero los países de Europa unieron sus fuerzas y lo vencieron. Y los derechos humanos estuvieron otra vez en boga. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos en toda Europa. Pero solo en Europa. De alguna forma, el resto del mundo todavía no tenía esos derechos. Por el contrario, esos países fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado hindú decidió que era suficiente. Su nombre era Mahatma Gandhi. Y ante la violencia insistió que toda la gente en la Tierra tenía derechos, no solo en Europa. Finalmente incluso europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser fácil. 2 guerras mundiales surgieron. Hitler exterminó la mitad de la población judía de la Tierra en horribles campos de concentración nazis. En resumen, 90 millones de personas murieron. Los derechos humanos nunca habían estado tan terriblemente cerca de la extinción. Y el mundo nunca había estado tan desesperado por un cambio. Así los países se unieron y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor del humano. Pero, ¿qué son los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro, las leyes naturales de Roma, las declaraciones de Francia? Todos parecen tener una idea un tanto diferente de lo que los derechos humanos deben ser. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente estuvieron de acuerdo en un grupo de derechos para todos absolutamente. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de derechos naturales se había convertido finalmente en derechos humanos. Así, en resumen, primero solo unas cuantas personas con suerte tenían algunos derechos, hasta que una de estas personas decidió, oye, otras personas también deberían tener algunos derechos, lo cual fue grandioso, excepto que no todos estuvieron de acuerdo, y solo costó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que todos finalmente aceptaron que los derechos humanos deberían ser para todos. Listo, ya voy a compartir nuevamente entonces la pantalla. Esperen para que esto no empiece a sonar. Miren que entonces puede ser como una, digamos, periodización histórica del devenir de los derechos humanos. Eso viene pues de atrás, incluso de la antigüedad, pero en sentido estricto, en sentido propio, solamente empezamos a hablar propiamente dicho de los derechos humanos
digamos, con un poder jurídico vinculante para los estados y que los tengan que cumplir luego de 1948, después de la formación de la ONU y la expedición sucesiva después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de los tratados internacionales que concretaban o concretan esa Declaración Universal ética y de compromisos políticos. Ahora, sigamos. Ahora sí, después de haber dado el contexto histórico de los derechos humanos, haberlos categorizado, vamos ahora a clasificarlos, los distintos tipos de generaciones de derechos, dependiendo de en qué momento surgieron y cómo se fueron desarrollando ya después de haber sido, digamos, internacionalmente reconocidos por la ONU, por los estados parte y por estos tratados internacionales más importantes que vamos a ver. Hasta ahí, todo claro, puedo continuar. Alguien que me haga una seña de que vamos bien. Vamos bien, vamos bien. Listo. Vamos bien, profe. Listo. Entonces, primero, los derechos humanos de primera generación. Esos son los derechos de libertad. Y ya vamos a ver por qué son los derechos de libertad. ¿Y dónde están contenidos? ¿En qué cuerpo normativo? ¿En qué código? Primero, en la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Pero por qué está en azul en la diapositiva? Porque ese no es un documento jurídico, sino ético-político. ¿Y dónde están jurídicamente incluidos? En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es un tratado internacional, pero también en las constituciones políticas, por ejemplo la nuestra del 91, pero también en muchas otras constituciones políticas democráticas de muchos países del mundo. Profe, ¿puede repetirnos eso un poquito más despacio? Sí, ¿dónde están incluidos? En la Declaración Universal de Derechos Humanos, que fue la que expidió por allá la ONU en 1948, pero donde se concretan jurídicamente y se hacen vinculantes y obligatorios o de obligatorio cumplimiento. En el Protocolo Internacional o Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es esa sigla que hay ahí en gris, y en las constituciones políticas de muchos países del mundo, incluyendo la constitución nuestra de 1991. Ahí los vamos a encontrar. Ahora, hay dos grandes categorías de derechos de libertad o de primera generación. Los derechos políticos, por una parte. ¿Y cuáles son esos derechos políticos? ¿O qué es lo que son? Esos son derechos de libertad positiva. De libertad positiva. ¿Y por qué son derechos de libertad positiva? Porque lo que implican son una potestad, una prerrogativa, una facultad, es decir, un derecho de las personas de participar en la conformación del poder político. Eso nos suena mucho a democracia, claro. Es una potestad que tienen las personas de participar en la conformación del poder político. Entonces, por ejemplo, del derecho al voto, de elegir y ser elegidos, de ostentar cargos públicos, de ser servidores públicos, pero también de ejercer oposición, es decir, de controlar el poder de turno o el gobierno de turno. ¿Sí? Ese tipo de derechos son derechos políticos y son de libertad positiva porque implican, como lo ven en la diapositiva, la autonomía de los ciudadanos. Autonomía es darse sus propias normas, eligiendo sus representantes o haciéndose nombrar como representantes, como lo son los congresistas, los diputados, los alcaldes, el presidente, los gobernadores, los alcaldes, en fin, los concejales, me equivocaba, perdón. Y también implican, en sentido amplio, una autodeterminación del pueblo, de darse sus propias normas. Entonces, Colombia es un estado distinto a Venezuela, es un estado distinto a Ecuador, es un estado distinto a Brasil, y se da sus propias normas jurídicas, tiene sus propios mecanismos de participación política democrática. Entonces eso es lo que implica la autodeterminación de un pueblo determinado o de un estado-nación. Y dentro de ellos, entonces los ciudadanos tienen esa autonomía particular para ejercer el poder político o hacerle oposición al poder político o elegir a sus representantes o hacerse ellos mismos nombrar como funcionarios. Todos esos son los derechos políticos. Por eso es que decimos que son la materialización de la democracia. Cuando un Estado es democrático, implica toda esa garantía de derechos
que les acabo de comentar, ¿sí? Y hay otra particularidad que también tienen los derechos políticos, y es que esos derechos son los instrumentos para delimitar el contenido de otros derechos humanos. Es una característica muy particular que tienen los derechos políticos. Entonces, me explico y me hago entender. ¿Cómo así que son un instrumento para delimitar otros derechos? Está muy claro que todos tenemos el derecho a la vida, ¿no? Que nadie nos puede matar, nadie nos puede asesinar, que solamente nosotros mismos podemos disponer de nuestra propia vida si nos queremos suicidar, por ejemplo. Pero ahí viene lo problemático. ¿Hasta dónde va el derecho a la vida? Ahí empieza la polémica. Entonces, hay derecho por ejemplo, a la eutanasia cuando uno está enfermo y se va a morir, para que haya como una especie de suicidio asistido. Ahí empieza a haber digamos, un debate político en las sociedades democráticas de hasta dónde va el derecho humano a la vida. Si el derecho vida va incluso hasta la ayuda a las personas que están en un curso de enfermedad grave y que se van a morir y que por lo tanto se puede asistir a que ellas se mueran, o si el derecho a la vida no es tan profundo y no se las puede asistir en su muerte y simplemente hay que dejar que el curso natural de las cosas lleve hasta su muerte, digamos, natural, ¿sí? Entonces, miren, y cómo un Estado determinado sabe hasta dónde va el derecho a la vida, haciendo un debate político, democrático, en el Congreso, donde se debaten leyes, donde las Cortes también dicen si las normas son ajustadas o no a lo que dice la Constitución. En fin, todo ese debate democrático de los poderes públicos, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, es lo que en definitiva concreta los derechos políticos, hace que un Estado sea realmente democrático y también delimita el alcance, el contenido final de cada uno de esos derechos humanos que todos tenemos, pero que tiene ciertas particularidades dependiendo del Estado al que pertenezcamos. ¿Listo? Hasta ahí estamos claros. Preguntas, comentarios, observaciones sobre los derechos de libertad positiva o derechos políticos. Todo bien. Entonces les pongo un contraejemplo. ¿Qué pasa en los estados que no son democráticos? Aquí tenemos cerquita a Venezuela, o a Cuba, o a Nicaragua, o a Rusia misma en este momento. Entonces, esos estados, eso lo podemos ver en otra clase, no tienen esa división de poderes públicos o la tienen simplemente de forma nominal o de forma formal. Entonces, el poder presidencial cada vez se va haciendo más y más fuerte y va limitando las competencias de los otros poderes públicos, del Congreso, de las Cortes, y va limitando también los derechos de participación política de los ciudadanos. Entonces van prohibiendo los partidos políticos de oposición, van eliminando las organizaciones de derechos humanos, van sujetando todo a un poder omnímodo absoluto, como si fueran los poderes anteriores de los regímenes monárquicos que detentaban todo el poder político, económico y militar en ellos mismos. ¿Me hago entender qué es lo que pasa cuando un Estado deja de ser democrático? Profe, y no hay, por ejemplo, alguien que controle eso, como por lo menos lo que pasaba en Nicaragua, en Venezuela. Pues mire, sí, se me adelanta un poquito O con sea, la... Hola. una intervención. Sí, una intervención, yo le entiendo la pregunta, como de tipo internacional. Ya vamos a ver, ya vamos a ver qué alternativas hay distintas pues al uso de la fuerza, que muchas veces agrava la cosa, la empeora todavía más, porque los países que no son democráticos, entonces son dictatoriales, autoritarios, pero si hay una intervención por la fuerza, terminan los países en una especie de guerra civil o algo así, donde también se violan los derechos humanos. Esta alternativa casi nunca resulta siendo buena, sino antes contraproducente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay una serie de mecanismos internacionales, eso lo vemos más adelante, de cortes internacionales que condenan a los estados que violan los derechos humanos y restringen los derechos de la población,
y entonces empiezan a hacer mecanismos como de presión internacional, de la comunidad internacional, para forzar un cambio de régimen, para volver o hacer retornar la democracia a esos países que han ido perdiendo la atribución de poderes, han ido restringiendo los derechos políticos o derechos de libertad positiva de las personas. Eso lo vemos más adelante, pero no es fácil. Miren todos los años que lleva democracia, Venezuela sin democracia, Cuba, Nicaragua, no solo en América, o lo que ocurría de forma histórica con las dictaduras militares en Argentina, en Brasil, en Chile, para que veamos que no importa la ideología política, lo que importa es que son regímenes que, digamos, hacen que se destruya el Estado de Derecho, el Estado democrático y que coartan los derechos humanos de la población civil. Sigamos entonces. Ahora, también dentro de esa categoría de derechos humanos de primera generación están los derechos civiles. Esos son derechos de libertad negativa. Negativa no quiere decir nada peyorativo o crítico, es todo lo contrario. Derechos de libertad negativa porque implican una no interferencia, una no intromisión en la realización de los planes de vida de las personas, de los ciudadanos, por parte del Estado o de las organizaciones privadas o de los empresarios o de las organizaciones religiosas o sindicales. Ninguno de esos poderes constituidos debería poder interferir con el proyecto de vida de las personas. Estos derechos de libertad negativa limitan la intromisión arbitraria de la existencia y la vida cotidiana de los ciudadanos. Entonces, si uno quiere, por ejemplo, ser servidor público como ustedes, debe tener la posibilidad de hacerlo, obviamente con un concurso de méritos, en fin, todo lo que eso implica. Si uno quiere pertenecer a la academia como yo en este momento y ser profesor, debe tener la posibilidad de hacerlo. O si uno quiere ser médico, si uno quiere ser, no sé, litigar como abogado, como lo hacen los colegas míos, en fin, lo que sea que quiera uno, artista, por supuesto, quiere crear, escribir literatura, poemas o lo que sea, debe tener la posibilidad y nadie puede restringirle ese plano, ese proyecto de vida que uno quiera tener. O lo que, eso se conecta más con lo que ustedes y yo trabajamos. Los grupos armados ilegales no pueden violar los derechos humanos de las comunidades, de la población civil, no pueden hacer eso, no deberían poder hacerlo, el Estado debe estar ahí para evitar que eso ocurra. Entonces, ¿cuáles son los ejemplos más importantes de derechos de libertad negativa? Por supuesto, el derecho a la vida, nadie me puede matar, asesinar, el derecho a la integridad corporal, física, el derecho a la seguridad. Eso tiene mucho que ver con lo que ustedes y yo trabajamos en estas áreas de, digamos, del conocimiento y profesionales con las que estamos adecuadas, digamos, o normalmente relacionados, ¿no? Ese tipo de derechos fundamentales a la vida, a la integridad, a la seguridad personal o colectiva de los individuos, de las comunidades, vulnerables o no vulnerables, de todas. O los derechos también de libertad de pensamiento, de expresión, de asociación. Si yo quiero montar un partido político, yo quiero constituir un sindicato, yo quiero constituir una organización de derechos humanos o de lo que sea, estoy facultado y debo tener la posibilidad de hacerlo. Si mi religión es cristiana católica, cristiana protestante, si yo soy musulmán, judío, o si soy ateo o lo que sea, ese tipo de derechos de pensamiento ideológico deben estar permitidos. O soy comunista, o socialista, o capitalista, o lo que sea que quiera ser en términos socioeconómicos, lo que sea, debe tener siempre las personas o los grupos de personas que constituyan instituciones la posibilidad para, digamos, ejercer libremente ese tipo de derechos como de pensamiento, de libre pensamiento, digámoslo así. Por eso son derechos de libertad negativa. Ahí no se puede meter el Estado. ¿Sí? Ojo, cosa distinta, a ojo con esto, tampoco es que sean, digamos, ¿me siguen oyendo? Sí, profe. Listo. Sí, profe. Tampoco es que se Sí, puede... Bueno, espérenme que aquí se está cerrando y no sé por qué. Listo. Tampoco es que esté permitido todo. También hay, digamos, abusos del derecho. Entonces, por ejemplo, ¿qué hacían los nazis? La ideología nazi es una ideología racista, xenofóbica,
que incita al odio, a la muerte, a la destrucción. Eso no está permitido, eso ya es una restricción de los derechos. Eso incluso, no solo en Alemania, sino en Colombia, en muchos países que son democráticos, está prohibido ese tipo de lenguajes o discursos de odio contra otros grupos, otros seres humanos, otras personas. Eso no está contenido. Ahí ya el Estado tiene que entrar a, digamos, a silenciar ese tipo de discursos que van en contra justamente de las libertades y los derechos de otras personas. ¿Listo? Para que veamos pues que tampoco es una cosa así que no tenga límites, se puede abusar de los derechos, como con los ejemplos que yo les estoy comentando. Listo, hasta ahí todo claro. Profe, disculpe, le hago una consulta. Cuando usted Sí. habla de abuso de los derechos, ¿existe algo que se pueda sancionar a esos abusos? Sí, no, claro, por supuesto, hay muchos delitos en el Código Penal. Yo no soy pues un experto en Código Penal, creo que con Álvaro han trabajado gran parte del procedimiento penal que tiene el Código, pero hay delitos concretos como de incitación al odio que están contenidos dentro del Código Penal. Entonces, digamos, eso puede implicar, o el delito de injuria o de calumnia. Ese tipo de cosas están reguladas en la ley penal porque causan un perjuicio particular contra otras personas si es injuria o calumnia, o contra la convivencia pacífica en su conjunto, si son discursos de odio, no sé, contra los negros, contra los indígenas, contra los de izquierda, contra los de derecha, contra el que sea, que implique, digamos, una incitación de la población a hacerles daño a las personas por sus ideas o por lo que profesan o por lo que sostienen. Por supuesto que sí. Hasta ahí, todo claro. Seguimos con los derechos de segunda generación. Hola, seguimos. Profe, sí, siga, adelante. Sí, profe, Listo. está bien. Entonces, los derechos de segunda generación son los derechos económicos, sociales y culturales. Esos también están contenidos en esa Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y donde se juridifican, cómo se vuelven normas jurídicas a través del Pacto o Protocolo Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es un tratado internacional suscrito, por ejemplo, por Colombia y por muchos otros estados. Ese nos obliga, porque lo suscribimos y el Congreso lo ratificó hace muchos años, pues. Y esos derechos también están en muchas constituciones políticas, incluyendo, por supuesto, la nuestra, la Constitución Política de Colombia, que hace que el Estado sea un Estado social de derecho. Entonces, el componente, digamos, social del Estado se materializa a través de estos derechos económicos, sociales y culturales. ¿Y cuál es el fundamento, como el sustrato moral o filosófico de estos derechos de segunda generación? La justicia distributiva. La justicia distributiva lo que intenta es llegar a un plano de igualdad material de los ciudadanos de un determinado estado. ¿Y eso qué significa? Que todas las personas de un determinado estado, que todos los ciudadanos tengan satisfechas sus necesidades básicas o vitales, que haya un nivel de vida mínimo que sea alcanzado por todos los ciudadanos, eliminar esas grandes desigualdades económicas que existen para que los que están situados en una posición inferior logren tener sus necesidades satisfechas también como las tienen las personas que están en una mejor situación socioeconómica. Entonces, ¿cómo se logra eso? ¿Cuál es el método a través del cual se llevan a cabo o se realizan los derechos socioeconómicos? A través de una repartición equitativa de los recursos comunes. Y esa repartición equitativa de los recursos comunes se da a través de la redistribución de la riqueza. ¿Y cómo se redistribuye la riqueza en un Estado democrático y de derecho? A través del sistema de impuestos. Entonces, el sistema de impuestos hace que el que tiene más ingresos, más riquezas, más patrimonio, tenga que pagarle más al Estado, el que tiene menos paga menos, y esa bolsa común se redistribuye de forma equitativa, o por lo menos en teoría es así, de forma equitativa para que los que menos tienen puedan alcanzar unas condiciones mínimas
de existencia digna. ¿Listo? Hasta ahí está claro. ¿Y cuál es la finalidad de esa redistribución de la riqueza? No, la finalidad no es la igualdad por la igualdad misma, la igualdad por la igualdad como en los regímenes, no sé, comunistas de la Unión Soviética, que entonces todo el mundo era igualado, pero digamos de forma a rajatabla, pues sin ningún tipo de libertad. Es todo lo contrario. La finalidad de realizar los derechos socioeconómicos en un Estado social y democrático de derecho es que todos los ciudadanos en su conjunto tengan una real posibilidad de ejercer los derechos de libertad, los derechos de libertad negativa y positiva. Porque si yo me estoy muriendo de hambre, no tengo educación, entonces no sé leer ni escribir, no tengo salud y estoy enfermo, no tengo una vivienda con la cual resguardarme del clima tan fuerte que está haciendo, por ejemplo, en este momento en el país. Entonces, si yo no tengo esas necesidades básicas satisfechas, a mí no me va a importar conformar un partido político, ni ser concejal, ni congresista, ni diputado, ni alcalde, ni presidente, ni tampoco me va, digamos, a importar mucho aquello de profesar una religión, una idea filosófica del mundo, ni nada, digamos, con un trasfondo más de libertad positiva o negativa, si yo no tengo las, digamos, condiciones mínimas de vida satisfechas. Entonces, los derechos socioeconómicos y culturales lo que hacen también es reafirmar las posibilidades de un disfrute real de los derechos de libertad, positiva o negativa. ¿Listo? Hasta ahí estamos claros. Preguntas, dudas, comentarios. No, profe, está bien. Listo, perfecto. Entonces, sigamos adelante. Listo. Ahora, ¿cuál es la naturaleza de estos derechos de segunda generación, que son socioeconómicos y culturales? Tienen una naturaleza prestacional o un carácter prestacional. ¿Qué es lo que eso quiere decir? Que hay un deber de actuación positiva por parte del Estado. El Estado colombiano, pero cualquier otro Estado que sea democrático y que haya suscrito estos pactos y que tenga contenido los derechos socioeconómicos, tiene un deber de actuación positiva y eso se traduce en que tiene que implementar políticas públicas, para satisfacer los derechos socioeconómicos y culturales de sus ciudadanos. Y por eso es que en los estados, por ejemplo el colombiano, un buen ejemplo, existen los ministerios de vivienda, de educación, de salud y seguridad social, ese tipo de ministerios con un corte, digamos, socioeconómico, están creados y están llamados a satisfacer los derechos socioeconómicos de las personas. En cambio, los ministerios con los que ustedes y yo trabajamos, el de justicia, el del interior y el de defensa, tienen una orientación un poco distinta. Tienen que ver más con otro tipo de derechos, no tanto con los derechos socioeconómicos, ¿sí? Pero si un Estado es democrático y un Estado social y de derecho, si es de derecho tiene que tener el Ministerio del Interior, de Defensa y de Justicia, pero si es un Estado social tiene que tener el Ministerio de Educación, de Vivienda y de Salud. ¿Listo? Es muy importante. ¿Y cómo se cumplen esos derechos de segunda generación y socioeconómicos? Entonces tienen un cumplimiento programático, son de carácter programático. Es decir, hay un deber de cumplimiento por parte del Estado, pero es un deber de cumplimiento progresivo. O sea, porque si ustedes ven, el cumplimiento de estos derechos implica costos, valen mucha plata satisfacer los derechos socioeconómicos de las personas. Y si es un Estado con recursos limitados como el colombiano, u otros países de Sudamérica o de África o de Asia, en fin, cuesta mucha plata y no tenemos los recursos suficientes para satisfacer de todo y por todo en un momento determinado, puntual y específico, esos derechos socioeconómicos de toda la población. Entonces es un deber progresivo. El Estado tiene el deber de cumplirlos, de hacerlos cumplir, de generar las condiciones de vida digna de toda la población, pero de forma escalonada, progresiva, en el tiempo. Pero la contracara de ese cumplimiento progresivo es que hay una prohibición de regresividad, es decir,
si vamos alcanzando ciertos niveles de educación, ciertos niveles de alimentación, ciertos niveles de vivienda, no nos podemos echar para atrás. El Estado no se puede devolver cuando ha alcanzado ciertos niveles de satisfacción de las condiciones materiales de vida, de existencia de las personas. Ejemplo concreto, ¿en qué se traduce esto? Si ustedes ven, cuando arranca un año, nunca, jamás van a ver al Estado discutiendo con los empresarios y los sindicatos cuánto va a bajar el salario mínimo. Imposible. Lo que se discute es cuánto va a subir, no si va a bajar. ¿Me entienden el punto? Hasta ahí, todo claro. Profe, ¿por qué los gobernantes no pelean con los sindicatos? ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué qué? Perdón. ¿Por qué los gobernantes casi no pelean con los sindicatos? Que es lo que lo que escuché. No, claro que pelean con los sindicatos. Lo que pasa al principio del año es que hay unos, digamos, hay tres partes. Está el gobierno, están los empresarios y están los sindicatos. Entonces, los sindicatos quieren que se suba el salario mínimo mucho, por supuesto, representan a los trabajadores. Los empresarios representan como la estabilidad económica, entonces quieren que no se suba mucho el salario mínimo. Y el gobierno es como un mediador entre los empresarios y los gobiernos, entre los empresarios y los sindicatos, y finalmente se decreta un aumento del salario mínimo. Pero el punto es que, más allá del debate, es cuánto va a subir el salario mínimo. El salario mínimo nunca baja, porque si el salario mínimo bajara, eso implicaría un quebrantamiento de la prohibición de disminuir o atenuar los derechos socioeconómicos adquiridos de las personas, incluyendo los miembros de la fuerza pública. Ustedes nunca les bajan el salario, ni a los profes, lo suben, nunca bajan. ¿Listo? Ahora, Profe, una sí. preguntita. Digamos, los subsidios también no se pueden desmejorar, pero entonces, ¿cómo hicieron de pronto para rebajar el subsidio de vivienda de la fuerza pública en este momento? Ah, no, pero eso es distinto porque los subsidios, digamos, los subsidios habría que ver que si tienen una naturaleza de derecho adquirido o no, porque también está en juego, por lo que yo les decía, digamos, la estabilidad macroeconómica del país, el gobierno y el Estado en general, si es capaz de sostener, digamos, económicamente sin quebrarse, porque eso sería peor para todos, sin quebrarse, las condiciones materiales de vida de la gente. Entonces, habría que ver esos subsidios para la fuerza pública, en qué convención están o en qué ley están regulados o en qué decreto, si son susceptibles de modificarse o no, si son susceptibles de derogarse o no. Eso ya hay un debate, pues, digamos, ya más particular de los beneficios, como, digamos, de los distintos estamentos de la sociedad civil, en este caso de los miembros de la fuerza pública. Habría que ver cuál es la regulación particular sobre el asunto, porque yo creería que no se pueden derogar, se pueden modificar, en unos años pueden ser de mayor calado, en unos años de menor calado, pero habría ya que ver la regulación concreta en términos de subsidios de la fuerza pública. Pero, digamos, eso ya es más particular, pero a grandes rasgos el salario mínimo y los salarios, eso sí no se reducen para nadie, siempre son para arriba. Y porque en el fondo, ¿qué es lo que, para terminar con la diapositiva, qué es lo que pretenden los derechos de segunda generación, los derechos socioeconómicos? Garantizar la vida digna de las personas en términos de vivienda, en términos de alimentación, en términos de educación, en términos de salud, en términos de trabajo, de seguridad social también. Y aquí, entonces, mire que esto entra en juego, por ejemplo, con los derechos políticos también, con los derechos de libertad positiva, porque por ejemplo en educación, entonces está el debate, hasta dónde va el derecho de educación. Entonces, si la educación debe ser gratuita solamente en un nivel primario, si debe ser gratuita también en un nivel secundario, si debe ser gratuita en un nivel universitario, ¿sí? Entonces, hay que ver, entonces, ahí hay un debate democrático de derechos de libertad positiva, los distintos partidos discuten, el Congreso discute, se sacan normas, leyes, hay que ver la estabilidad económica, si el Estado es capaz de garantizar la gratuidad, hasta qué punto, solamente primaria, secundaria o universitaria, pero si el Estado llegara a decir que la educación es gratuita
el universitario o profesional ya no se puede echar para atrás. Si en algún momento actividades hasta el nivel universitario o de técnicas o de tecnologías ya no se puede echar para atrás, porque implicaría digamos, quebrantamiento del principio de no regresividad de los derechos. ¿Sí? Y miren esto cómo funciona. Ahí todos los derechos van dialogando, de primera generación con los de segunda generación. Y también hay una dimensión cultural de los derechos, una dimensión cultural de los derechos que tiene que ver con un enriquecimiento de la dimensión recreativa que todos tenemos como ciudadanos, la dimensión científica y la dimensión espiritual, garantizar que todos tengan posibilidad de los cultos de la religión que sea que nosotros tengamos, católica, protestante, cristiana en general, cualquier culto, o que si ya, ya les comparto nuevamente la pantalla. Me avisan cuando se vea, ¿listo? Listo, profe, ahora sí. Ok, perfecto. Entonces miren que también por eso son derechos económicos, sociales y culturales, para garantizar también la dimensión espiritual, la dimensión recreativa, la dimensión científica que tenemos los seres humanos, ¿sí? Sí que podamos acceder, por ejemplo, los que nos vacunamos, saber cuáles son las medidas o los posibles efectos secundarios que podrían tener la vacunación contra el COVID. Ese tipo de cosas es muy importante, no solo ya como un derecho a la salud y a la seguridad social, sino como un derecho para estar informados sobre, digamos, los acontecimientos más importantes en materia científica o en materia de progreso, no sé, astronómico, si llevamos como humanidad una nave espacial a Marte, cosas de esa naturaleza, es muy importante seguirnos enriqueciendo también en el nivel cultural. Es que haya iglesias, que haya museos también, los que les gusta las obras de arte, que haya auditorios para hacer conciertos y que uno pueda ir allá en los ratos libres con la familia, en fin, demás, toda esa dimensión cultural que tenemos los seres humanos y los ciudadanos de los determinados estados. ¿Ok? Y aquí llegamos pues finalmente a los derechos de tercera generación o los derechos colectivos. Son un poquitico más difíciles de entender en la teoría, pero que en la práctica al final pues van a ver muy patentes, pues muy obviamente. Los derechos colectivos, ojo, están también contenidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, que es como la piedra angular de la que todo parte, pero también no hay, en este caso no hay un tratado internacional como específico que contenga los derechos colectivos, sino que ellos están, digamos, dispersos en el protocolo o pacto internacional de derechos civiles y políticos, el protocolo o pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales. Ahí los van a ver, si después los podemos identificar, y en las constituciones políticas de todos los países, incluyendo a Colombia, también están dispersos los derechos colectivos, que son los de tercera generación, casi la última generación de los derechos, o la más novedosa. ¿Cuál fue el contexto de surgimiento de estos derechos? La posmodernidad, como lo ven ahí en el recuadro en rojo. Finales del siglo XX, principios del siglo XXI, se empezaron como a llamar o a reconocer en propiedad esos derechos de tercera generación. Y eso va muy de la mano con la dilución de la soberanía de los estados nacionales, con el cuento de la globalización, con la apertura de los mercados económicos, en fin, este tipo de cuestiones y también como, digamos, con el digamos, paradigma de que somos ciudadanos del mundo, con el cosmopolitismo, también eso implicó como una, digamos, alivianamiento de las fronteras nacionales y eso implicó, por lo tanto, una revitalización de los bienes compartidos o colectivos que ya los vamos a concretar, a ver cuáles son, y eso generó, digamos, un afianzamiento del surgimiento de los derechos colectivos, aunque tristemente, y volvemos a poner el ejemplo de la guerra en Ucrania, de la invasión de Rusia a Ucrania, pero que en todo caso, como Ucrania se está defendiendo, entonces la invasión va en guerra. Entonces ahí hay otra vez como un planteamiento muy rígido de las fronteras nacionales, porque hay una
lucha en la región oriental de Ucrania, Rusia lo que está reivindicando un derecho soberano sobre la región oriental de Ucrania. Ahí hay otra vez estamos como volviendo al pasado. Las fronteras nacionales vuelven a hacerse muy rígidas y son incluso una fuente de confrontación armada. Tristemente es como volver al siglo XX, como si ya no estuviéramos en el siglo XXI. Esos problemas de conflicto armado son recurrentes, pues, para que vean que eso no es solo una cuestión de Colombia, eso es a nivel internacional. Y en todo caso, digamos, sacando la guerra a un lado, este contexto como de cosmopolitismo, de apertura económica, de globalización, en fin, de capitalismo, digamos, a nivel geopolítico y globalizante, entonces lo que hizo fue apuntalar también de alguna manera el surgimiento de estos derechos colectivos y el fundamento, miren que es un fundamento que ya, digamos, comparte mucho las razones generales de los derechos humanos. El fundamento tiene que ver con una interdependencia de la comunidad humana en su conjunto y por lo tanto implica también la conciencia, lo que ya habíamos hablado, de que la humanidad en su conjunto sobrevive siempre y cuando, digamos, haya unos patrones mínimos de convivencia colectiva y por lo tanto estos derechos colectivos también abogan por una superación de un paradigma estrictamente individualista. Mis derechos, mis intereses, mis beneficios, no, son unos derechos de amplio espectro, porque reivindican el valor de la solidaridad social, social incluso en un sentido marco, macro, global, universal, ¿sí? Eso es muy importante, eso es como el fundamento sobre el cual descansan los derechos políticos, perdón, los derechos colectivos de tercera generación. Y entonces ellos lo que hacen es proteger unos bienes jurídicos colectivos, que ya vamos a verlos para que veamos los ejemplos concretos, derechos jurídicos colectivos, es decir, de todos, que no son exclusivos, no son excluyentes. Si yo disfruto un derecho colectivo, no implica que otra persona no pueda disfrutar ese mismo derecho que yo, ¿sí? Porque no son una sumatoria de derechos individuales. Es decir, a diferencia de los derechos socioeconómicos, si yo tengo una casa, en esa casa puedo vivir mi familia y yo, pero nadie más. Si yo tengo un puesto como funcionario público, ese puesto que yo estoy ocupando, nadie más lo puede ocupar, solo yo. Si tengo un puesto como profesor, ese puesto como profesor lo estoy ocupando yo y nadie más. Si yo disfruto de un tratamiento en salud, entonces eso hace que sea yo el que estoy disfrutando del tratamiento en salud, pero no otro. Miren que todos los otros derechos son derechos que son, digamos, disfrutables de forma individualizada. Estos derechos no, ya los vamos a ver. Aquí pongo la diapositiva. Estos son derechos que hacen que todos podamos disfrutarlos sin que nadie se vea perjudicado porque yo estoy disfrutando de ese derecho. Por ejemplo, el medio ambiente sano. Si yo estoy respirando un ambiente sano, no le estoy impidiendo a nadie más de mi comunidad, de mi familia, que disfrute también de un ambiente sano. Pero si hay una contaminación del ambiente o un calentamiento global, eso tiene una repercusión generalizada. O una contaminación de una fuente hídrica, de un río, por ejemplo, tiene un efecto de amplio espectro, o de los mares o de los océanos, por el calentamiento global o por los plásticos que hay en los océanos. Sí, eso genera, por ejemplo, la muerte de muchas especies. Ya no hay una riqueza suficiente de especies en los océanos, o el calentamiento global, que hace que el nivel de los mares aumente, o que el clima sea de una lluvia muy extrema, o de un calor muy extremo, o que se descongelen los polos. Tienen unos efectos planetarios sobre todo el mundo en su conjunto. Sí, por eso son derechos de tercera generación o derechos colectivos. O el derecho a la paz mundial o a la paz internacional. Eso parecía ya una cosa superada, ¿no? Que después de las dos guerras mundiales ya no íbamos a volver a caer en una guerra planetaria en el planeta Tierra. Pues miren que no, miren que la guerra entre Ucrania y Rusia otra vez está despertando los miedos, las problemáticas relacionadas con que eventualmente ese conflicto escale hasta un punto que se vuelve una guerra mundial, o bien porque haya otras potencias que, digamos, se inmiscuyan en la guerra,
o porque haya un uso de un armamento tan sofisticado que implique armamento incluso de destrucción masiva. Y Rusia tiene esa potestad, esa posibilidad porque tiene armamento nuclear. Miren que la paz, digamos, mundial es un derecho de tercera generación o colectivo, porque si hay una guerra mundial nos afecta a todos, incluyendo a los no directamente implicados ahí, porque eso tiene efectos no solo sobre las partes directamente implicadas, sino sobre otros estados, otras naciones, otros continentes. Por ejemplo, miren que actualmente África se vio, y el norte de África y el Medio Oriente se vieron muy condicionadas por la guerra entre Ucrania y Rusia, porque Rusia y Ucrania son los principales exportadores de granos y cereales a países muy pobres del norte de África y del Medio Oriente. Entonces, a raíz de la guerra hubo un momento donde se congeló la exportación de granos y cereales y empezó a haber, digamos, un riesgo de hambrunas en países africanos y del Medio Oriente, ¿sí? O miren lo que está pasando con la inflación generalizada de los precios que tenemos incluso aquí en Colombia. Y eso es un efecto colateral de la guerra entre Rusia y Ucrania. Estamos lejísimos, es por allá en otro continente. Y aún así, el efecto de la inflación cuando vamos a mercar lo sentimos absolutamente todos. ¿Sí? ¿Me entienden? ¿A qué me refiero con un derecho de paz mundial colectivo y que nos afecta a todos? Y el desarrollo sostenible. Eso tiene que ver con las fuentes, tiene mucho que ver con el medio ambiente sano, pero también el desarrollo sostenible en estricto sentido. Si no consumimos de una manera mucho más razonable, racional, digamos, no ralentizamos ese consumo acelerado de los recursos no renovables, incluyendo al petróleo, incluyendo al gas, al carbón y demás, entonces vamos a llegar a un momento donde la humanidad no va a poder sostener ese ritmo de vida que estamos llevando a cabo. Y va a haber problemas grandes de desastres de energía, de alimentación, de fuentes hídricas, en fin, ¿sí? A eso me refiero con derechos de tercera generación, derechos colectivos que afectan a comunidades, incluso a la comunidad global en su conjunto. ¿Ok? Hasta ahí, preguntas, dudas, comentarios. Profe, excelente. Bien, me parece. Listo. Perfecto. Ahora, entonces vamos a ver, ya que estamos casi terminando, apenas va a ser. Veamos esto. Una preguntita, profe, ya que Sí. se hablaba ahí, por lo menos de ahí que en los colectivos dice que las armas nucleares, ¿quién controla eso? Hay unos, buena pregunta, hay unos tratados internacionales para que las grandes potencias que tienen armas nucleares o destrucción masiva, como Rusia, como China y como Estados Unidos, hay otros países menos poderosos que también tienen armas de destrucción masiva, como Pakistán, Irán está en proceso de crearlas, en fin, hay unos tratados internacionales que implican el control o la supervisión de mutua entre los estados que tienen armas de destrucción masivas o armas atómicas o nucleares. ¿Qué está pasando con la guerra entre Ucrania y Rusia? Que como los países occidentales están apoyando con armamento a Ucrania para evitar la invasión de Rusia, entonces eso está generando un choque entre las potencias, no directamente, pero a nivel geopolítico y diplomático. Entonces se están rompiendo los pactos internacionales y los pactos entre las grandes potencias que existen para controlar la carrera armamentística nuclear. Otra vez el mundo está como en una zozobra, no solo por el potencial uso de armas nucleares actualmente en la guerra, sino porque las potencias otra vez no van a tener controles y van a seguir abasteciéndose o desarrollando tecnología para crear armamento nuclear. Estados Unidos, China y Rusia principalmente, pero otros países también. Miren que un conflicto de naturaleza internacional tiene un montón de repercusiones muy, digamos, muy problemáticas, ¿sí? Ojo, eso no quiere decir, son dos análisis, eso no quiere decir, digamos, que Ucrania sea un Estado democrático y que esté intentando defender y proteger su autonomía política, su territorio y demás. Eso es real, eso es verdad y eso es así. Está protegiéndose contra una invasión de un Estado, digamos, que no es particularmente democrático
y que está a través del uso de la fuerza intentando, digamos, obtener un pedazo territorial de otro país, ¿sí? Eso es así, no sé, en términos de valores democráticos, pero en términos de impacto geopolítico, de impacto sobre la seguridad internacional, sobre la paz mundial, es muy problemático una confrontación al nivel que existe actualmente entre Ucrania y Rusia, sobre todo porque los países occidentales y democráticos de alguna manera se han ido involucrando en el conflicto. Eso hace que haya un riesgo inminente de que el conflicto escale a un nivel, digamos, de no retorno o de guerra mundial. Por eso es clave, desde ya mi punto de vista particular, que los estados occidentales tengan un canal de comunicación diplomático para que en un momento dado el conflicto pueda terminarse a través de medios negociados y no a través de un escalamiento de la confrontación que pueda llegar a una guerra mundial. ¿Sí? Ahora, este es el resumen de todo y con esto podemos ir cerrando pues la sesión del día. Entonces miren que ahí hay un mapa conceptual de los derechos humanos que se clasifican a la izquierda, derechos de primera generación, que son derechos civiles o individuales, como la libertad, el derecho a la vida, a la propiedad, al honor, a la intimidad, pero acuérdense que también están los derechos políticos, a conformar el poder político, a votar, a elegir y ser elegido, a hacer oposición, a crear sindicatos, partidos políticos, organizaciones religiosas, en fin, todo eso. En el centro, los derechos de segunda generación, los derechos económicos y sociales, a trabajar en condiciones dignas, a un descanso diario, semanal y las vacaciones remuneradas, a vivienda digna, educación y cultura. Y un tercer grupo de derechos, los derechos de tercera generación, descansan sobre la base de la solidaridad y tienen que ver con el derecho a la paz, al desarrollo sostenible, al medio ambiente sano y el derecho al patrimonio común. Eso también tiene que ver se conecta un poco con los derechos culturales, que haya museos, digamos, que hayan, digamos, promoción de todo este tipo de, digamos, valores agregados que nos deja la historia, nuestro pasado indígena, pero también nuestro pasado colonial y todo este tipo de cosas que se promueven a través de los museos en las distintas ciudades, en las distintas regiones, en los distintos territorios, pues también, y que, digamos, reivindican, digamos, nuestra identidad cultural particular, pero también nuestra dignidad ya, digamos, generalizada como miembros de la especie humana, en un sentido ya más general, pues, y que nos involucra a todos. Hasta ahí todo claro. Preguntas, comentarios, observaciones. Ponemos el video. Listo, entonces pongamos el video y cerramos con el video, ¿les parece? Sí, profe. Listo, profe. Espérenme pues. Aquí está. Espérense, yo miro que si esté compartiendo el sonido también. ¿Usted está buscando una residencia permanente para los Estados Unidos, inmigrar con su familia como profesional y poder? Los derechos humanos son inherentes para todas las personas sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, ideología o cualquier otra condición. Se pueden dividir en 3 generaciones y en este video vamos a explicarte cómo se clasifican. La primera generación de derechos humanos se ubica luego de la independencia de Estados Unidos en 1776 y la Revolución Francesa en 1789. Los primeros derechos en ser incluidos fueron los civiles y políticos para garantizar la libertad de las personas. Su función principal consiste en limitar la intervención del poder oficial en la vida privada de los ciudadanos,
así como garantizar la participación de todos en los asuntos públicos. Los derechos civiles más importantes son el derecho a la vida, el derecho a la libertad ideológica y religiosa, el derecho a la libre expresión y el derecho a la propiedad. Algunos derechos políticos fundamentales son el derecho al voto, el derecho a la huelga, el derecho a asociarse libremente para formar un partido político o un sindicato. Estos derechos imponen al Estado respetar ciertas obligaciones hacia los ciudadanos, principalmente la libertad. La segunda generación de derechos humanos se puede considerar resultado del movimiento obrero del siglo XIX. Acá encontramos los derechos económicos, sociales y culturales, fundamentados en las ideas de igualdad y acceso garantizado a bienes, servicios y oportunidades económicas y sociales. Estos derechos implican al Estado como medio para satisfacer algunas necesidades materiales de los ciudadanos. Entre estos están el derecho a una adecuada calidad de vida, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, a la educación y el derecho a poseer una vivienda digna, la igualdad como máxima. La tercera generación ha ido incorporándose a las leyes a finales del siglo XX. Luego de las guerras mundiales, se promovieron las relaciones pacíficas y constructivas, siendo el principal motivo el derecho a la paz, a la autodeterminación y a un medio natural sano. Esta generación se refiere a los derechos colectivos de las personas o de la sociedad, tales como el derecho al desarrollo sostenible, a una convivencia armoniosa. Además, incorpora los derechos de los consumidores por un precio justo y la protección frente a la manipulación genética, siendo la solidaridad el eje central. Algunos incluyen una cuarta generación, desarrollada a finales del siglo XX y principios del XXI, referidos a la protección digital y el acceso a las nuevas tecnologías por parte de la ciudadanía. Esto incluye el derecho de acceso a la informática, acceso a la sociedad de la información en condiciones de igualdad y no discriminación, al uso del espectro radioeléctrico y de la infraestructura para los servicios en línea, sean estos satelitales o por vía de cable, el derecho a formarse en las nuevas tecnologías y a la seguridad digital. Así de amplios son los derechos humanos, e igual todo el trabajo y lucha que la humanidad ha realizado para conquistarlos. Miren que incluso, después me pongo la pantalla, miren que incluso con la revolución industrial y con el avance pues, tecnológico a partir de Internet y demás, también se ha empezado a hablar de unos derechos de cuarta generación, como los vieron ahí. Yo no soy experto pues en ellos, pero tiene que ver con el acceso a Internet, con el acceso a las nuevas tecnologías, a la capacitación, nuevas tecnologías. Ustedes ven que eso va vamos, avanzando y evolucionando de una manera muy, muy rápida, y es importante entonces que los estados también logren garantizar ese tipo de, digamos, de conectividad como a la realidad virtual, llamémoslo así, de las personas, porque es una parte casi que de la alfabetización que todos debemos tener. Imagínate, esta clase no la podríamos estar teniendo si ustedes y yo mínimamente no manejamos un computador, tenemos internet y sabemos cómo desenvolvernos en este tipo de tecnologías de la información. ¿Sí? Entonces, yo les diría que dejemos hasta ahí. Álvaro todavía está, dejemos hasta ahí. Esta sería como la primera parte, la parte que tiene que ver como con el componente internacional de los derechos humanos. Si quieren, pactamos con Álvaro una sesión la próxima semana y miramos esto cómo se concreta en el plano nacional. La Constitución Política de Colombia, que era una pregunta que ustedes me hacían arrancando la clase. ¿Listo? Sí, señor. Sí, claro, está bien. Muchas gracias. Listo, Profe, no, señor. de pronto, creo que de pronto quedó la duda en algún compañero de lo de la libertad positiva y la libertad negativa, ¿no? Esto para aclarar ese pedacito. Bueno. Entonces, la libertad negativa y positiva son los derechos humanos de primera generación. La libertad negativa es que, digamos, ¿cómo lo explico para que le quede claro al que hizo la pregunta? Que no puede hacer ni el Estado, ni las organizaciones privadas, ni los otros particulares. ¿Qué me tiene que respetar? ¿Qué me tiene que dejar hacer a mí? ¿Cierto? Entonces yo tengo derecho a vivir, tengo derecho a expresarme, tengo derecho a tener un cuerpo, una integridad física, emocional, psicológica, de todos los tipos. Tengo derecho a profesar una fe, tengo derecho a tener un oficio, una profesión, ¿sí? Que es lo que yo
cómo yo puedo concretar mi proyecto, mi plan de vida sin ninguna interferencia o intromisión externa. ¿Listo? Tiene que ser un derecho con un raigambre muy individual o individualista, y no está mal, ¿cierto? Es lo que tiene que ver conmigo mismo en primera persona. Y en cambio los derechos de libertad política o positiva tienen un componente más colectivo, y es cómo vamos a configurar el Estado y la comunidad en la cual vivimos. Entonces ahí están los derechos de participación política, del derecho al voto, del derecho a elegir, pero también a ser elegido, de yo hacerme nombrar como un representante del Estado, como un funcionario público, yo controlar el poder político. Todos los que están ahora haciendo oposición están ejerciendo derechos políticos. O si yo formo un sindicato, o si yo formo un partido político, pues yo formo una organización empresarial o de cualquier naturaleza, esos son derechos políticos, ¿sí? Son derechos porque inciden en la configuración del poder público general de un determinado Estado, nación al cual yo pertenezco. ¿Listo? Está bien, profe, señor. Entonces, si quieren, cerremos ahí, respetemos el horario, 10 en punto prácticamente, para que ustedes y yo descansemos, pues, y cerremos el día aquí también. Le agradezco mucho a Álvaro por la invitación, por hacerme parte, pues, también del grupo, y podemos, yo hablo con él por WhatsApp mañana, puede ser, y miramos qué otra sesión podemos dejar disponible para concretar este asunto de los derechos humanos en el plano nacional, en la Constitución Política del 91. Listo, profe, muy amable, gracias. Listo, que estén bien, pues se cuidan. Profe, muchas gracias. Se cuidan y nos cuidan Gracias, a todos profe. también. Chao. Luego, profe.